¿Qué significó, Daniel, haber ganado el Premio Mundial de la Academia de Ciencias? Siempre es una recompensa, es un lindo honor cuando los colegas en general te premian reconociendo el trabajo que hiciste. Es el resultado de un esfuerzo de muchos años y entonces siempre me da una gran satisfacción en este caso, sí, sin duda. ¿Para tu padre, para tu madre, qué fue? Fue una gran alegría. Siempre, yo creo que ellos lo disfrutan, la familia incluso lo disfruta más que uno mismo, ¿no? Porque siente esa cosa cercana de la felicidad del otro, ¿no? ¿Tu escuela primaria, dónde la hiciste? La escuela primaria la hice en Boulogne, donde vivía, en el Colegio Sagrado Corazón. Y después la escuela secundaria también allí en el barrio, en San Isidro, en el Colegio Don Bosco, una escuela técnica. Una escuela técnica. ¿Técnico químico, tal vez? No, era técnico electricista. De hecho, si tuvieras que decir cuál es mi profesión real, diría que soy electricista, porque es lo que más me gusta hacer, probablemente. Tal vez algún profesor, Daniel, influyó en que vos fueras físico, y si estás viendo tal vez el programa en algún lugar, llegue a emocionarse si es que ha influenciado en tu vida, hoy que sos un científico, aunque no te guste, de relevancia internacional. Sí, yo tuve muy buenos profesores en la escuela secundaria, muy buenos profesores de física. En particular, recuerdo uno en segundo año llamado Saquino. Creo que ya está jubilado. Alguna vez pasé por el colegio y lo busqué, pero no lo encontré. Nos estaba contando sobre la electricidad y contando básicamente la idea de que cuando circula una corriente eléctrica por un cable, lo que está circulando son los electrones del cable. No es que uno está inyectando electrones de otro lado, sino que en el cable hay electrones libres que se mueven. Y me puse a pensar qué otra cosa tenía electrones. Y digo, ¿será que nosotros también tenemos electrones? Y ahí fui armando un poco mi conocimiento. Ese tipo de descubrimiento fue lo que me llevó a la idea de que tenía que profundizarlo más y que tenía que dedicarme a eso. Creo que es lo primero que recuerdo de influencia respecto de mi vocación por la física. ¿Eras un traga, Daniel, en tu juventud? Era un traga, un auténtico traga, sí. Me arrepiento de algunas cosas, porque no es... en la adolescencia ser un traga no es el momento que uno va a disfrutar más en el colegio, ¿no? No es la figura más querida, probablemente. Pero sí, estudiaba mucho, era extremadamente competitivo con las notas, demasiado. Me exigí siempre mucho a mí mismo. ¿Tu relación con tus padres cómo era? Mi relación con mis padres era muy buena. Me pongo un poco mal, porque mi papá falleció hace unos pocos meses y de hecho fue uno de los que más se alegró cuando recibí el premio. De hecho, cuando estaba en el hospital, poquitos días antes de fallecer, recuerdo que fue a verlo una psicóloga para ver cómo estaba él respecto de su enfermedad, y de lo que más habló fue de mí, del orgullo que le daba que yo fuera su hijo y que estaba ahí afuera esperándolo. Realmente siempre eso me emocionó mucho. ¿Se llamaba papá? Enrique. Enrique. Fuera de cámaras también hablas de tus abuelos, el que te llevó a la cancha de San Lorenzo. Viví los primeros 4 años de mi vida con mis abuelos, un momento fabuloso, porque malcriado por abuelos, en Caballito. Mi abuelo fanático de San Lorenzo, así que de chiquito ya me empezó a llevar a la cancha, y a partir de ahí hasta que falleció en el año 83, íbamos a la cancha prácticamente todos los domingos. ¿La facultad entonces, Daniel? La facultad, comencé el CBC en el año 86, en el 87 fui a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y ahí estuve 5 años hasta que terminé la licenciatura en Física. Y después, como el tema que yo en el quería trabajar y quería doctorarme no existía en Buenos Aires, me fui a la Universidad de La Plata, donde hice mi doctorado. Stephen Hawking, ¿qué es para vos? Es una figura controversial. En general, la mayoría de los científicos no lo considera, no lo respeta por ahí tanto como el resto de la gente, porque es una figura pública muy popular. Sus contribuciones a la física en la década del 70 fueron relevantes, pero hoy día no es un científico activo, obviamente, ¿no? Con todos los problemas que tiene, pero es una figura fundamental en la divulgación, y eso probablemente sea incluso más relevante que su trabajo en la investigación científica. Ha hecho declaraciones, mejor dicho, ha escrito algo preocupante para la humanidad viniendo de un científico de su talla en relación a que podría destruirse el universo. Vos haces una sonrisa, pero esta opinión, yo tengo que preguntarte tu opinión, porque vos sos hoy coordinador del bosón de Higgs, uno de los coordinadores, y él considera que a elevados niveles de energía el bosón podría destruir el universo. Sí, ¿Tu impresión? Bueno, Stephen Hawking es provocador en general, lo fue siempre, le gusta hacer apuestas además y divertirse un poco con esos temas.
Nunca hubo ningún riesgo estamos hablando del funcionamiento del LHC, del colisionador de hadrones que se encuentra en el CERN en Ginebra. Nunca hubo ningún riesgo real de que pudiese ocurrir nada, porque lo que se hace ahí son colisiones de partículas de energías muy altas, pero en la naturaleza existen colisiones de partículas de energías muchísimo más altas en el universo y nunca ha ocurrido nada extraordinario respecto de ellas. Así que había razones muy claras para pensar que eso no iba a ocurrir, pero a Hawking le gusta provocar y a veces eso genera un poco de interés en el público, no está mal. No está mal. ¿Molesta a un científico joven como vos, tan importante, tan estudioso, este tipo de preguntas? No, para nada. De hecho, creo que son disparadores para poder hablar de temas de ciencia. Y creo que llevarle la ciencia a la sociedad al nivel de que la gente lo pueda entender es algo fundamental. O sea, fundamental porque nos pagan por el trabajo que hacemos, para empezar, porque es necesario incorporar mayores vocaciones de científicos, y para eso hay que lograr que la ciencia tenga una cierta atracción. Digamos, la ciencia muchas veces, como se da en los colegios secundarios, no genera vocaciones, sino que más bien espanta a los alumnos. Entonces, divulgar la ciencia al nivel de que la gente lo pueda comprender es muy importante, aún con frases provocadoras. ¿Por qué te han dado el premio mundial en la Academia de Ciencias? Es básicamente por mi trabajo, como decías, en el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que se descubrió hace 3 años, que se ha estado buscando durante casi 50. Se suponía que tenía que existir, pero no se conocían bien sus propiedades. Y mi trabajo en los últimos días ha sido básicamente hacer los cálculos más precisos, que son los que se utilizan para comparar con los resultados del acelerador. Entonces, mi contribución es teórica, digamos, pero ha sido básicamente premiado por ese trabajo. Es decir, podemos decir de manera elemental que tu labor científica, teórica, provee de los cálculos para que esto realmente funcione. De hecho, durante los últimos 10 años, con un colega italiano, nosotros hacemos los cálculos que en principio se usaron para hacer predicciones sobre lo que se podía esperar en el acelerador, que siempre es necesario. Y una vez que se descubrió la partícula, son los cálculos que se utilizaron para hacer la comparación y de ahí extraer las propiedades de este bosón. Sí. Bien. Fabiola Gianotti, la primera mujer en más de 60 años que va a estar al frente del CERN. ¿Qué significa para un científico argentino, para un hombre de ciencias, que una mujer ocupe un cargo tan relevante en lo que en estos momentos se considera como el acontecimiento científico más notable de la humanidad? No, yo creo que es fundamental que, por supuesto, que las mujeres ocupen mayores espacios al nivel de lo que trabaja esta persona, a la que conozco personalmente y sé que es una científica de primer nivel internacional. Está ahí porque realmente es una persona destacada, ha sido directora de algunos de los experimentos, ha sido la que ha presentado los resultados experimentales en el descubrimiento del bosón de Higgs. Realmente es un líder mundial en el tema. Es una gran alegría que una organización como el CERN esté a cargo de un científico tan relevante. Cuando uno lee que hay 30.000 colisionadores, dice 30.000, claro, no puede dejar, y a favor de este choque de partículas, de entender y hacer conocer que estamos con la medicina nuclear, por ejemplo. La radiología está en todo, la terapia, llegar en el cáncer a un tumor, gracias justamente a esto. ¿Qué significa para vos? Vos sabés que el uso de aceleradores tiene más de 100 años. De hecho, Rutherford descubrió a principios del siglo pasado la estructura del átomo, bombardeando con partículas que él conocía a unas pequeñas láminas de oro y viendo cómo esas partículas se dispersaban. Así fue como entendimos cuál es el modelo del átomo que conocemos hoy. Entonces, desde entonces hemos estado usando aceleradores para todo tipo de ciencia, en particular para entender la estructura más elemental de la materia, que es lo que se hace hoy en el CERN. El CERN es simplemente el experimento de Rutherford llevado a energías mucho más altas, pero también para estudiar las propiedades de los materiales, para la medicina nuclear, para un montón de aspectos de la vida cotidiana incluso. En estos días se está hablando de un experimento. ¿Es posible recrear el Big Bang? No. Cuando se pensó la idea de hacer este acelerador tan grande en el CERN, es un acelerador muy caro, cuesta más de $10.000 millones. Había que presentarlo a la sociedad de una manera tal que se comprendiera cuál era el uso que iba a tener, cuál era la relevancia que tiene gastar tanto dinero. Entre otras cosas, lo que se dijo, y que es cierto, es que
lo que se hace ahí en esas colisiones, al tener energías tan altas, protones que colisionan en energías muy altas, es recrear cómo era el universo unos breves instantes luego del Big Bang. Y eso es completamente cierto. Ahora, entre el Big Bang y esos breves instantes, en el universo pasaron muchas cosas. Es imposible llegar al Big Bang, porque para llegar al Big Bang lo que uno debería hacer es juntar toda la materia del universo en un punto, que es básicamente lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Entonces, ese nivel de energías no se puede reproducir. Lo que estamos haciendo es acercarnos un poco más, en términos de tiempo, a cómo era el universo muy poquito tiempo después de que el Big Bang se produciera. ¿La materia oscura qué es? La materia oscura es uno de los acertijos más relevantes de la física moderna. Hoy día sabemos que existe materia en el universo. Sabemos que existe porque vemos galaxias que se comportan de una manera tal como si hubiese materia alrededor de ella o en el centro, alrededor de donde orbitan, pero es una materia que no se puede observar. O sea, no es materia común y corriente que la podemos ver porque emite luz, radiación o algo por el estilo. Entonces sabemos que hay aproximadamente un 20% de la materia del universo que se denomina esta materia oscura. En principio es materia que no emite radiación tal como la conocemos, pero no tenemos la menor idea de su origen. No tenemos la menor idea de cuáles son las partículas que lo forman. Tiene que haber alguna partícula desconocida hasta el momento que forme esa materia oscura. Y una de las razones de este acelerador es justamente tratar de descubrir alguna partícula nueva que sea capaz de explicar cuál es el origen de esta materia oscura. También es para hay giros polémicos o para que instalar el tema que un científico alemán llamado, creo que Rössler, haya iniciado un juicio al CERN. Bueno, eso ocurrió, hubo uno en Estados Unidos, digamos, locos hay en todos lados. No creo que haya ninguna razón, digamos, para hacer una cosa así. Es simplemente alguien que probablemente quería llamar la atención personalmente, pero realmente no hay ninguna razón para hacerlo. El área de investigación, el tuyo, tu equipo de gente, ¿cuántas son las personas que conforman tu equipo? En nuestro grupo de trabajo hay 4 investigadores fijos y un montón de alumnos que están haciendo su doctorado en este momento, en Buenos Aires sobre todo. ¿En dónde? En la Universidad de Buenos Aires. Nos estamos yendo en los próximos meses a la Universidad de San Martín, donde vamos a trabajar en un nuevo centro que se acaba de fundar y en el que esperamos poder atraer un montón de científicos. La idea del centro es justamente que haya un grupo de staff trabajando allí, pero que podamos traer científicos del extranjero para hacer estadías, para organizar conferencias, que es algo fundamental porque Argentina es un país que está muy lejos en general de los centros mundiales donde se hace investigación de primer nivel, y el contacto con los científicos extranjeros juega un papel muy, muy relevante. Tenemos que hacer una pausa, pero son 3.000, creo, en el mundo, que conforman esta cadena de eslabones en esta tarea tan importante, ¿no es así? Hay algunos miles más. En realidad lo que ocurre es que hay 2 experimentos grandes en el CERN. Cada uno de ellos tiene alrededor de 3.000 participantes. Cada uno de estos experimentos son experimentos más gigantescos que uno se puede imaginar, las colaboraciones más grandes que se puede imaginar, extremadamente complicados desde el punto de vista social incluso, de cómo 3.000 personas pueden trabajar en conjunto para llevar adelante un análisis tan detallado. Pero yo me imagino que en el mundo debe haber un poco más de 10.000 científicos, probablemente más, que trabajan en el tema. Para la gente común, 9.600 superimanes, que son 100.000 veces más potentes que la gravitación de la Tierra. ¿Qué representa eso? Representa un desafío tecnológico fundamental. Siempre cuando se habla del CERN, cuando se habla de una investigación básica, siempre aparece la pregunta de ¿para qué sirve esto? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Vamos a poder ganar dinero, por ejemplo, con esto? ¿Va a producir algo útil? Cuando uno hace ciencia básica, en general no se hace esas preguntas, porque no está buscando responder eso, sino que está buscando responder preguntas básicas sobre la ciencia. Sin embargo, uno sabe que el hecho de realizar estos experimentos trae aparejado desarrollos que en general dan como resultados, en muchos casos inesperados, tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, el que hablas de los imanes. Esos imanes eran imposibles de construir. No existía la tecnología para hacerlos cuando se pensó en hacer el acelerador. Hubo que hacer desarrollos nuevos para poder construir imanes que tuviesen campos magnéticos tan altos. Hoy día esos imanes se pueden usar para otras cosas. Levitar trenes, por ejemplo. ¿Sí? El CERN ha desarrollado... Cuando el CERN comienza a hacer experimentos con muchos investigadores, se encuentra que no podía tener miles de investigadores sentados en una oficina todo el tiempo para hablar entre ellos. Tenían que encontrar una forma de comunicarse.
y la forma de comunicarse que inventaron fue la web. La web fue inventada en el año 91 en el CERN, justamente para poder pasar información entre diversas instituciones de Europa que estaban trabajando en colaboración en el CERN. Así que la ciencia básica en general tiene esos resultados inesperados. Hay mucho en la historia, hay muchos casos en la historia que uno puede mirar, en el cual no se buscaba nada en particular y se hicieron descubrimientos que hacen que hoy sea la vida como es. ¿Sí? La tecnología que hoy conocemos no existiría sin haber hecho investigación básica en principio. Qué lindo esto. La música, los felicito de todo corazón. Y vamos a estar el sábado 30, nos han invitado a la cena. Así que vamos a ir con mucho gusto al Centro Galicia de Buenos Aires. Venimos de Daniel de Florian. Vamos a seguir hablando sobre el gran colisionador de hadrones, el CERN, con este científico de prestigio internacional que nos honra esta noche con su presencia, ganador del premio mundial que otorga la Academia Mundial de Ciencias. El tema es parámetros, chicos. ¿Están preparados? Parámetros del agua potable. Vamos a ver un informe con esta voz que nos dice. Que el agua es indispensable para nuestra vida es algo que nadie pone en duda. El acceso al agua potable se encuentra directamente relacionado con la calidad de vida de la población y debe considerarse como un derecho humano fundamental. Al reconocer este derecho, se está defendiendo otro, el derecho a la protección de la salud. Los parámetros de calidad de agua en Argentina están establecidos en el Código Alimentario Nacional. Estos son fiel reflejo de lo que establece la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud en relación a los parámetros de calidad de agua potable. En la descripción de la calidad del agua, los profesionales analizan 4 tipos de características o parámetros. Los físicos, que se relacionan con la apariencia del agua, color, sabor, temperatura. Los químicos, microbiológicos y los radiológicos, que se consideran en zonas donde el agua pudiese tener contacto con sustancias radioactivas. Con respecto a los parámetros de calidad de agua,
Es importante que esto se encuentre dentro de los parámetros establecidos por el Código Alimentario Nacional. Los parámetros de importancia a nivel físico-químico son la turbidez. ¿Por qué es importante medir la turbidez y que ésta se mantenga dentro de valores menores a 2 unidades de turbidez? Es porque si hay turbidez y el agua tiene material suspendido y disuelto en el agua, podría haber existencia de microorganismos que se camuflaran dentro de la turbidez, y eso llevaría a que el agua no sería bacteriológicamente potable. También es importante controlar que el agua no tenga metales pesados, sustancias orgánicas e inorgánicas contaminantes, compuestos químicos sintéticos, entre otras sustancias. Con relación a los parámetros microbiológicos, se analizan en primera instancia los Escherichia coli, los Escherichia coli totales y los Escherichia coli fecales. Un alto contenido de Escherichia coli fecal trae aparejados problemas de gastroenteritis y disenterías en la población. Por eso hay que controlarlo muy bien y por eso es que se hace la desinfección del agua con el agregado de cloro. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Atención ustedes en sus casas, qué lindo lo estamos pasando esta noche. Segunda ronda entonces, vamos a recordar parámetros del agua potable, clasificación de yacimientos minerales, energía térmica, son los temas generales, pero ahora parámetros del agua potable. Decíamos que empezaba con Jocelyn la segunda ronda. ¿Preparada, linda? Sí. Todas las posibilidades son tuyas. 2. Número 2. ¿Cuál será la 2? Yo ya lo tengo. Vamos a ver. Parámetros microbiológicos del agua. Y entonces la pregunta que debo hacerte es: ¿qué tipo de microorganismo es la Giardia lamblia, agente infeccioso que provoca la enfermedad denominada giardiasis? ¿Bacteria, virus, protozoo o el minto? Tienes 30 segundos y todo el Uruguay aplaudiéndote, linda. ¡Tiempo! Bacteria. Protozoo. Quedan todavía 2 rondas más. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, tu amiga Jocelyn te ha dejado la 1, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides? La 1. La 1. Muy bien. Y la 1 es... Ya lo tenemos. La dureza del agua, David. Y la pregunta es: ¿cuál es la concentración máxima de carbonato cálcico que debe tener el agua potable para ser considerada blanda? David, menor de 150 miligramos por litro, menor de 100 miligramos por litro, menor de 75 miligramos por litro o tal vez menor de 50 miligramos por litro. 30 segundos, tiempo. Para ser considerada blanda. Menor de 75. ¡Correcto! Y vamos juntos, David, a aprender lo siguiente. Los problemas con el agua dura, David, amigos, es la formación de sarro que obstruye y deteriora cañerías, calderas, termotanques, lavarropas. ¿Es así? Sí. Además de dificultar la limpieza de la grifería, vajilla, ropa, en algunos casos también puede dar un sabor indeseable del agua potable. ¿Vos lo sabías? ¿Sí? Sí. Espero entonces que te toque una. Ojalá que me sepas. toque una que sepa. Vamos, Lucho, querido. Vamos. ¿Cuál eliges? ¿3, 4, 5 o 6? El número 3. Tricota. Acá está. Vas a ser médico, tenés que saber esto. Parámetros químicos del agua. ¿Cuáles son los 2 nutrientes de mayor interés en el análisis de la calidad del agua? Nitrógeno y fósforo, hierro y calcio, potasio y fósforo, o tal vez, Lucho, nitrógeno y sodio. Tienes 30 segundos. Tiempo. Los
mayor interés, los dos nutrientes de mayor interés para el análisis de la calidad del agua. En sus casas, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Piensa. Vamos, que ya, vamos. ¿Hierro y calcio? Nitrógeno y fósforo. Sí. ¿Ian? ¿Preparado, Ian? Tranquilo. Todo estupendo, ¿no? Sí, claro que sí, dice. A vos te ha quedado la 4, la 5 y la 6. La tercera ronda va a comenzar contigo, ¿eh? Bueno. Tú La dices. número 6. La número 6. Y a ver, ¿qué te ha tocado? El color del agua. ¿Eh? ¿A qué se debe, Ian, el color denominado verdadero del agua? Materia orgánica en suspensión, partículas orgánicas dispersas, sólidos disueltos o bajo nivel de pH. Todo Peñarol en este caso contigo, todo Uruguay. Tiempo, amigo. 30 segundos. Materia orgánica en suspensión. Sólidos disueltos. No ha pasado nada, jóvenes. Faltan 2 rondas todavía. Yo sé por qué se los digo. Me voy con Daniel de Florian, Premio Mundial de la Academia de Ciencias. No se lo pierdan. Agradecemos por el traslado de los participantes uruguayos a Buquebús, a la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo, APAL, y a sus autoridades, Verónica Pino y María Bouvier. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región.